respecto? ¿Qué es lo que está moviendo a todo este contingente de haitianos a estar en este proceso de migración? Le agradezco a Jorge Espejel, que también ha estado muy atento, nuestro jefe de información, y ha estado investigando sobre este tema. Jorge, buenas noches. Y bueno, la pregunta te la hago a ti. ¿Qué hay detrás de este éxodo de haitianos? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Pues hay muchos elementos detrás de un país pues muy problemado, el más pobre para empezar del continente americano, y vaya que tenemos países pobres en la región. Toda la crisis se agrava, porque en crisis ha estado desde hace mucho tiempo, pero se agrava en el pasado mes de julio, cuando asesinan a Jovenel Moïse, que era el presidente de Haití. Lo asesinan junto con su esposa ahí en su casa particular, ni siquiera en la sede oficial, sino en su casa particular. Es brutalmente asesinado. Después pasa un mes y resulta que le llega un terremoto a la isla, 2,000 personas mueren, la infraestructura o la poca infraestructura que hay en el país pues se va al suelo, siguen acéfalos de alguna manera, no hay una certidumbre en cuanto a la titularidad del Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que toma posesión el hermano del presidente y luego el hermano renuncia y traen un desorden. Entonces esto genera, el Estado fallido, genera que el éxodo de migrantes haitianos hacia Estados Unidos. Me refiero a los de la isla. Ahora que Derek Baker estaba entrevistando a otro migrante, a otra persona migrante en Acuña, él decía que venía de Chile, y es que se enteran que podría haber posibilidad de entrar a Estados Unidos, y también migrantes que estaban en otros países de Sudamérica también están intentando, por la vía legal, porque entraron legalmente al país, a México me refiero, llegar a Estados Unidos, ¿no? Y ellos también están siendo víctimas de la persecución. Eso quiere decir que la autoridad no está distinguiendo, y se podría tomar a malas interpretaciones, Víctor Hugo, porque si tú entras con papel con visa de turista no tienen por qué molestarte. Claro, a ver, entonces déjame reflexionar en esto, Jorge Espejel. Las características de la situación política que se vive en Haití hace diferente a los migrantes como migrantes de un migrante guatemalteco, hondureño o de alguna otra parte ante los ojos de los Estados Unidos. Me parece que sí, ante el ojo mediático, sí, definitivamente. Ahora, lo que está haciendo Estados Unidos a mayor escala es deportar y prohibir el paso. Ha dado atención humanitaria a un puñado de personas migrantes, pero no, evidentemente no son la mayoría, y lo que hacen es que los llevan a ciudades un poco más grandes que Del Río, Texas, particularmente San Antonio. Ahí analizan la situación, deciden si dejarlos entrar o regresarlos a sus países de origen. La diferencia es que sí, Haití ahorita es un estado fallido. Estados Unidos no se está involucrando como si de pronto sí se involucra con otros temas. Eso es lo que llama la atención, y me parece particularmente que le está quedando grande el problema al presidente Joe Biden. Incluso ya lo señaló el propio gobernador de Texas. Nosotros no podemos con esta crisis, Coahuila no puede con esta crisis. Quien sí podría es el gobierno federal norteamericano, y el gobierno federal lo único que está haciendo es cerrar las puertas, pero en realidad no está resolviendo nada. O sea, el problema nos lo están dejando a nosotros, y particularmente sí, claro, a Coahuila. En Coahuila detona el problema, pero evidentemente el problema se lo están dejando al gobierno federal, y tan es así que el presidente López Obrador incluso esta semana por ahí envió una carta pública. Están solicitando que ya se abra la frontera, que se reactive la economía, el tránsito de personas, y la reacción de Joe Biden, que fue un día antes, fue mantenerla cerrada hasta el 28 de octubre, ¿no? Eso ya no tiene que ver con el tema comercial, porque evidentemente está afectando también a los negocios norteamericanos. Eso tiene que ver con el tema migratorio. Y la política pública que está implementando Joe Biden en este caso, pues más bien parece muy republicana, no tan demócrata, ¿no? En ese sentido. Claro, o sea que estamos en este momento ante un barril de pólvora, ¿no? Que en cualquier momento podría explotar en Acuña, ¿verdad? Porque finalmente cada vez se suman más personas. Sí, y tengo entendido que ya hay una presión particular también en Nuevo León. En Nuevo León, en Tamaulipas, en Acuña. De hecho, hoy se reunieron lo que los decíamos antes, el Club de Toby, los de la Alianza Federalista en Saltillo, el Bronco, el de Tamaulipas, Miguel Riquelme, y se pusieron a hablar. Nada más se tomaron la foto, se dieron unos reconocimientos,
Ese tema, por ejemplo, esa falta de sensibilidad también llama mucho la atención, en este caso por parte de los gobernadores de 3 estados fronterizos, porque hay una emergencia que se tiene que atender, y a quienes tienen que atender es a los migrantes, y atenderlos no significa expulsarlos del estado, sino brindarles ayuda humanitaria, porque a final de cuentas vivimos en un país donde también mucha gente migra y se tiene que desplazar por temas de violencia y por temas económicos, como es México. Ellos están viviendo un desplazamiento forzado. O sea, no me voy de mi país porque está padre. Me voy de mi país porque simplemente el tema es insostenible, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Haití. Tan es así que parece ya se le ha dado el sobrenombre de la pequeña Haití a esta parte del país. Gracias, Jorge. Gracias por el análisis y seguiremos. Te voy a pedir que sigas pendiente de cómo evoluciona el tema Haití aquí en Coahuila. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Espejel, jefe de información de Mega Noticias. Tiempo de nuestras notas breves locales.